Hola, ¿qué tal? Soy Joel Zárate. Bienvenidos a la versión de YouTube de nuestro podcast Yo Hablo Español. En la descripción del video pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast si quieren escuchar el podcast en su iPhone, iPad, en iTunes o en Spotify, Google Podcast u otra aplicación en donde pueden escuchar podcast. Muy bien, entonces aquí está el episodio de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Mai del podcast Learn Spanish and Go. Hoy les quiero dar la bienvenida al podcast de Yo Hablo Español. Primero que nada, quiero darle las gracias a Joel por invitarme a su podcast en el que voy a estar entrevistando a una de mis estudiantes de español y compartiendo sobre su experiencia aprendiendo esta lengua. Si ustedes quieren saber más sobre mí, sobre lo que mi esposo Jim y yo hacemos y quieren escuchar nuestro podcast, pueden encontrar en las notas de este episodio ahí un link, un vínculo donde pueden ir y escuchar nuestro podcast Learn Spanish and Go. En este podcast, Jim y yo hablamos normalmente sobre temas relacionados a los viajes. Compartimos también tips o recomendaciones para ayudarte a practicar o aprender más español, y nos enfocamos sobre todo en hablar sobre la cultura de los países hispanohablantes. Así que bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Hola Lori, ¿cómo estás? Hola Mai, bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estoy emocionada de tenerte aquí. Yo también, hace muchos meses, ¿sí? Que no nos hemos visto. Sí, para los que nos escuchan, Lori y yo nos conocimos en persona en México ya hace un año, yo creo, en noviembre el año pasado, y nos vimos otra vez este año en Oaxaca, México. Pero quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, Lori. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Un poquito de eso. Cuéntanos. Soy de los Estados Unidos, del estado de Michigan. Soy profesora de lenguas, de inglés, ahora de inglés, antes de francés y alemán. Me gusta viajar a México, por ejemplo. Me gusta también leer. Es más difícil leer en español. Pero en inglés y francés y alemán me gusta mucho leer. Me gusta viajar, leer y tejer. En el invierno, donde hace frío aquí en Michigan, me gusta tejer en el invierno. Tejer. Tejer, gracias. Ajá, sí. Sí. ¿Qué tejes? ¿Tejes bufandas o...? Bufandas y calcetines. Ajá. Y Okay. sí, ropa para el invierno, porque el invierno en Michigan es como el invierno en Minnesota. Sí, es Horrible. horrible. Sí, muy, muy frío, ¿no? Sí. Sí, es un buen pasatiempo tejer, ¿no? Ajá. Porque te da algo al final que puedes usar o puedes regalar a alguien más. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, ahora entonces vives en los Estados Unidos, ¿no? Ajá, sí. Quisiera que compartieras con nosotros algunas cosas interesantes o curiosas o importantes sobre los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar sobre tu país? O sobre Michigan, porque Michigan era un nuevo estado para mí y aprendí cosas de Michigan. Por ejemplo, el estado de Michigan tiene forma de mano, entonces
toda la gente en Michigan, cuando pregunta ¿dónde vives o a dónde vas?, utilizan la forma de mano. Y es un poco raro y curioso la primera vez porque tienes una mano en tu cara y piensas que la otra persona va a golpearte. Golpearte. Y no, solamente quieren mostrar dónde vive o dónde va. Sí, eso es bien interesante. Sí. Tenemos una amiga que se casó con alguien de Michigan y la primera vez cuando fuimos, ella también hizo eso. Puso su mano, como me dijo, porque el estado de Michigan tiene la forma de un guante, como un mitten. Y ella dijo, vivimos aquí. Y yo como, ¿qué haces con tu mano? ¿Qué es eso? Sí, es un poco interesante. Raro para mí. Sí. Y la segunda cosa, antes de venir a Michigan, creí que solamente había esta parte del mano. Son dos penínsulas, hay parte baja y la parte superior. Y no sabía que había dos partes. Nunca había aprendido esta parte en la escuela. Entonces, ¿qué? No. ¿Hay dos partes de Michigan? Interesante. Sí, interesante. Solo muestran una cuando te muestran el guante. Sí. Y no hay mucha gente que vive en la parte superior. Es más bosque y naturaleza. Bueno, y la tercera cosa tal vez interesante de Michigan, yo trabajo en Dearborn y hay mucha gente en Dearborn, Michigan que habla árabe. Hay más gente de Líbano, Jordán, Yemen, Irak. Hay mucha gente de árabe en Dearborn, más que en muchos países, porque había en Dearborn Henry Ford y su automóvil y había muchas líneas de ensamblaje, ¿cómo se dice en español? Línea de ensamblaje. Ensamblaje, sí. Ensamblaje. Y podía venir aquí y trabajar sin lengua. No necesita aprender otra lengua para venir a los Estados Unidos y trabajar. Y algunas personas vienen aquí, y los primos y los tíos, y ahora hay mucha gente. Trajeron la familia. Sí, hay mucha gente en Dearborn que habla árabe. Tenemos el mosque, la más grande de los Estados Unidos, en Dearborn. La mezquita más grande. La mezquita, gracias. Muy bien. Sí, eso es súper interesante. Yo no sabía. Sí. Gracias. Vamos a hablar, Lori, un poquito sobre ti. Queremos que nos cuentes más sobre ti. ¿Hay alguna comida, por ejemplo, que a ti te guste mucho de algún país hispanohablante? Es una pregunta muy fácil porque comí mi comida preferida contigo en Oaxaca. Era los tlayudas del mercado en Oaxaca. Las tlayudas vegetarianas del mercado orgánico, biológico, ¿cómo se dice? Orgánico. Orgánico. Súper qué rico. Sí. Sí. Las tlayudas son deliciosas. Sí. Sí. Y las probamos con el grupo, ¿no? Porque Lori vino a una inmersión al español con nosotros. Pero bueno, dime, si vivieras en un lugar hispanohablante, ¿en dónde sería? ¿O por qué? Pregunta. México, creo, a causa de la lengua, pero fui también a Argentina y me gustó mucho Argentina, Buenos Aires. Pero la lengua era más difícil a entender que en México. La lengua en Argentina es más cantante, diría.
Sí, tienen un tono diferente, ¿verdad? Sí, sí. Pero Buenos Aires Ok. me gustó mucho como ciudad. Sí, nos encantó también a nosotros. Sí. Yo no sabía qué esperar y ahora yo creo está como en uno de los lugares también donde a mí me gustaría vivir, Buenos Aires. Qué bueno. Podemos ser vecinos. Sí, sería muy divertido. Sí. Y bueno, eso es sobre un lugar donde tal vez te gustaría vivir. Dices México, Ajá. pero ¿hay algún país o alguna ciudad hispanohablante que te gustaría ir a visitar? ¿Algún lugar que todavía no conoces? Sí, Chile, por ejemplo, porque he oído que en Chile hay una comida que se llama las once, como la té en England, en Inglaterra. Sí, ¿Es verdad? sí, ok. Es verdad. Dijiste, he escuchado, He escuchado, ¿no? gracias. Sí, las 11 son, sí, es como una merienda que normalmente se toma entre la comida y la cena, pero yo descubrí o aprendí que la gente en Chile muchas veces no cena después, que esta es como su última comida en el día, entonces reemplaza la cena a veces. Pero es sí como un plato de una mezcla de cosas, ¿no? Como tal vez quesos o algún postre, pan. Sí, les gustan mucho los postres alemanes aquí. Oh, de verdad, Ajá. alemanes, ok. Sí, sí, y esto no lo dije, pero Jaime y yo estamos ahora en Chile conociendo por primera vez y en la carretera puedes ver anuncios como Kuchen, Wow. sándwiches, hamburguesas. En muchos restaurantes tienen comida alemana aquí, en Puerto Varas, Chile. Entonces, tal vez te gustaría. Sí, es Chile, posible. por esta conexión con la cultura alemana. Bueno, dime ahora algo sobre la música en español. ¿Tienes algún cantante, algún grupo o banda musical en español que sea tu favorita? Bueno, me gusta mucho la Navidad, entonces me gustan los villancicos mucho, las canciones del mes de diciembre. Sí, las canciones navideñas. Sí, sí. Sí, ¿tienes alguna favorita en especial? No, creo que todos me gustan esta temporada se dice, Sí. y las canciones de Navidad. Sí. Ok, qué bonito. Hicimos un episodio sobre los villancicos navideños hace tal vez 1 o 2 años y ahí en ese episodio en nuestro podcast en Learn Spanish and Go estoy ahí cantando algunas canciones. Qué bueno. No tanto cantando, pero puedes escucharlo ahí. Ok, voy a buscar. Es un episodio interesante. Sí. Qué bueno. ¿Qué hay sobre películas? ¿Tienes alguna película favorita en español? Mi película favorita en español es Como agua para chocolate. He visto esta película hace muchos años con mi hermana y me gustó la película y me gustó el libro y me gustó la historia. ¿Has visto? Bueno, en el libro sí, la película y el libro también tienen recetas antiguas mexicanas, ¿no? Sí. Sí, es interesante. Muy bien. Y en este tema sobre las películas, muchas veces puedes escuchar mucho español, ¿no? Expresiones, palabras interesantes. ¿Tú tienes alguna frase, alguna expresión o palabra favorita en español? No de una película,
Pero del retiro en noviembre en Guanajuato, fuimos con el grupo a un mercado, otro mercado, no el mercado de los tlayudas, pero había un miembro del grupo que se llamó Dana, y él encontró a un perro y se nombró al perro Chicharrón. ¡Ay, sí! Y se enamoró de este perro y para todas partes, siempre los miembros del grupo, Chicharrón, ¿dónde está? Chicharrón, Chicharrón. Y me gusta la palabra chicharrón. Y el perro también. Entonces, chicharrón. Oh, Sí. qué bonito. Sí, es que Lori vino con nosotros ya 2 veces a los retiros de inmersión al español que hacemos en México. Y esto fue en la ciudad de Guanajuato, ¿verdad? Sí. En el mercado Hidalgo. Sí. Sí, hicimos un tour de comida y estábamos probando el chicharrón y ahí había un perro pidiendo comida y entonces Dana lo bautizó con el nombre de Chicharrón. Es una buena palabra. Sí. Me gusta. Tiene la doble R ahí que tanto trabajo le causa a la gente. Chicharrón. Chicharrón. Muy bien. Háblanos un poquito, Lori, sobre tu experiencia con el español. ¿Tú por qué decidiste aprender esta lengua? ¿Qué te motivó a aprender español? Bueno, hablo francés, se escucha con mi acento. Entonces, español no es muy difícil. Bueno, el acento es muy difícil. Entonces, entiendo español más o menos. Pero mi esposo trabaja con gente de México y quería aprender, mejorar, pero primero aprender español. Entonces los dos, el año pasado, nos decimos, ¿por qué no hacemos un retiro de inmersión para él? Porque él necesita por su trabajo aprender español. Para mí, porque a mí me gusta viajar y aprender nuevas cosas. Entonces fuimos a Guanajuato y nos encantó. Entonces yo decidí por qué no continuaría con el lengua. Entonces ahí fue como comenzó, queriendo ayudar a tu esposo. Sí. Y dijiste, no está tan mal. Muy bien. Entonces, más o menos 1 año tienes aprendiendo español, más o menos. Más o menos 1 año. Descubrí los podcasts antes de nuestro viaje porque busqué métodos o ideas para aprender y descubrí los podcasts. Creo que descubrí Spanish and Go hace 1 año, en mayo 2022. Y comencé a escuchar al podcast. Es como encontré el retiro de inmersión. Y en Guanajuato, con el grupo, conocí a otra gente que, hey, ¿conoces esto? Pues, ¿qué es esto? Y ahora tengo más podcasts. Pero comencé con Spanish and Go hace 1 año y medio, más o menos. Ok, muy bien. ¿Y cómo fue para ti en un inicio el empezar a aprender español? ¿Ya tenías un poquito de conocimiento con el francés? Mencionas que es similar la gramática, ¿no? Sí. Entonces, ¿te sentías confiada? Sí. ¿Que podías hacerlo? Sí, gramática y entender para mí es muy fácil. Para mí lo difícil es el acento y producir siempre, ¿sí? Entiendo casi todo, pero para hablar, para conjugar, sí, acento y práctica. Claro. Porque yo trabajo en
Dearborn con los árabes, no tengo muchas oportunidades para practicar español, para hablar español. Okay. Muy bien. Entonces, ahí en tu comunidad, aunque hay muchas personas que hablan árabe, ¿hay algunas personas que son hispanohablantes en donde vives o nada? Tal vez hay, pero creo que No has encontrado. La última vez que yo hablo español era en Oaxaca, en mayo. Entonces, Wow, okay. no tengo oportunidades para practicar español. Puedo escuchar, puedo ver, puedo leer, pero me falta mucho la gente con quien puede hablar. Ok, interesante. ¿No hay entonces algún restaurante mexicano, peruano, por ahí en tu localidad? Sí, hay restaurantes mexicanos, pero la gente está trabajando y no tiene mucho tiempo para hablar con los clientes. ¿No pueden hablar sobre el clima contigo? Sí, un Claro. poco, pero Sí, no mucho. sí, conversaciones muy básicas, Muy ¿no? básicas, Entonces, sí. ok, muy bien, interesante. ¿Y es un buen lugar de comida mexicana? Sí, ¿Ese lugar? hay dos restaurantes cerca de aquí y nos gusta mucho los dos. Y hay Bueno, pero no. en Detroit también, also cerca del Dearborn, hay un Mexico Town. Y aquí hay mucha gente de México, pero es un poco más lejos de aquí, entonces no voy mucho. Sí. Bueno, y tal vez no tienen tlayudas ahí, ¿no? Creo que no. Sí, No. era una posibilidad, entonces sí. Irías más. Sí. Sí, las tlayudas son difícil de encontrar fuera de México. La Sí. tortilla es muy especial, es diferente. Bueno, y en cuanto a lecciones, por ejemplo, en línea, ¿has tenido la oportunidad de tomar clases en línea o todavía no? Una única vez en junio, después de nuestro viaje a Oaxaca, me dijo, ok, necesito encontrar una profesora y porque no hay personas aquí, encontré no era una profesora, era solamente una persona de Colombia y creo que era el problema, no era profesora, era solamente una persona con quien no podía hablar, pero no funcionó muy bien. Entonces, después de una vez, Sí, claro. sí, pero necesito Sí. encontrar otra persona. Sí, es importante, ¿no? Cuando tomas clases, ayuda mucho si la persona puede notar tus errores comunes y hacerte comentarios o recomendaciones para mejorar estas cosas. Sí, quería hacer lecciones, creo que es el jueves en la noche con Natalia. Hola Natalia, de Spanish and Go, pero es demasiado tarde para mí. Sí. Es a las 9 de la noche y para mí con el trabajo no puede hablar español a las 9 de la noche y trabajar el próximo día. Entonces Sí. no funcionó. No, tenemos que encontrarte una alternativa para que practiques más tu español, ¿verdad? Sí, era perfecto. Natalia, Sí. Entonces, bueno. En las inmersiones. Sí, sí. ¿Quieres hablarnos un poquito más sobre cómo fue este programa de inmersión que hiciste con nosotros en México? Sí, bueno, en Guanajuato, el primero retiro en noviembre el año pasado era perfecto para mi esposo y para mí porque habían 2 niveles juntos en una semana. Había un nivel para él, principiante,
y al mismo tiempo un nivel intermedio para mí. Entonces pudimos viajar juntos y hacer el retiro. Y no había solamente lengua y gramática, había cosas culturales también y la comida. El grupo era pequeño, 10 personas, creo. Entonces, todo el mundo tenía la posibilidad de hablar y practicar. No era demasiado lengua para mi esposo. No era 8 horas por día en español. Era una lección y practicar y visitar y hacer cosas y comer. Y comer. Sí, en la noche hacemos ¿cómo se dice? Hacemos los mercados, las calles, la comida nocturna de Guanajuato. Oh, sí. Tuvimos un tour de comidas callejeras nocturnas. Sí. Fue tu día favorito. Sí, creo que sí. No sé, aprendimos mucho y era el grupo, las personas eran interesantes y personas que se interesaban a aprender, no estarán acá solamente para hacer turismo, pero para aprender y conocer a México. Sí, es una experiencia muy divertida. Yo siempre digo que si hay alguien que le interesa el aprender una lengua y viajar, tienes que ir a una experiencia de inmersión al español porque es una gran oportunidad de aprender y conocer gente con tus intereses, ¿no? Gente también muy divertida que te puede dar también sus consejos de cómo ellos aprenden español, ¿verdad? Cuéntame tú cómo aprendes español, Lori. ¿Qué haces tú en tu vida diaria para practicar? Escucho podcasts. No tengo mucho tiempo para hacer lecciones formales. Y leo mucho, pero no hay muchos libros en español en mi biblioteca. Entonces descubrí que las películas son interesantes, pero no personalmente no encontré que las películas me ayudan mucho a aprender. Pero los podcasts es un buen método para continuar a escuchar, oír los sonidos de español. No me ayuda mucho con mi acento, pero son interesantes y ayudan con la lengua. Sí, es que tienes que escuchar y pausar y repetir y así, ¿no? Sí. Cuando tienes oportunidad. Tal vez no puedes hacer esto si estás manejando y escuchando el podcast, pero puedes todavía practicar tu acento cuando estás repitiendo y tratando de copiar lo que decimos, ¿no? Dime ahora, entonces, ya mencionaste que has estado en México y en Argentina. ¿Conoces algún otro país hispanohablante? Sí, 3 otros creo. España y Uruguay y Guatemala. Oh, España, Uruguay y Guatemala. ¿Cómo fue tu experiencia en estos lugares? Interesante. Fuimos a España antes de que haya hablado mucho español. Entonces era más turista en España. En Argentina fuimos más como turistas a Argentina y Uruguay. Uruguay es al lado, es un vecino de Argentina, entonces es muy fácil de ir de Argentina a Uruguay. Guatemala me gustó mucho, pero aprender español
creo que que sería más difícil porque hay mucha gente que habla los lenguas nativos, no español, pero los Nativas. nativas, dialectos y me gustó mucho el país, pero por la lengua creo que México de las 5 era más práctica para aprender. Sí, que aunque hay mucha gente que habla también una lengua nativa, muchos hablan también español, ¿no? En México, en Oaxaca, por ejemplo, hay muchas lenguas nativas que se hablan ahí, pero la gente que trabaja en los restaurantes, en las experiencias de tours, hablan también español, que pues ayuda, ¿no? A hacer también la conexión con su cultura y pues una lengua que conoces. Quisiera escuchar, Lori, ahora si tienes alguna historia curiosa o graciosa, interesante de alguna vez si cometiste un error o usaste una frase incorrecta durante una conversación en español. ¿Te ha pasado esto? ¿Algo que recuerdes? No que me recuerdo, seguramente hago muchos errores, pero no me recuerdo. Sí, está bien. Nosotros nos acordamos de muchos errores que Jaime ha cometido, porque a veces son errores que ha hecho como en una conversación donde él estaba seguro que estaba diciendo la frase correcta. Sí. Y todos lo ven raro. Y luego es como, es que no se dice así. Y entonces ya es como, oh, ok. Pero es bueno cometer errores porque te ayudan a darte cuenta y a corregir cosas en el momento, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, finalmente quisiera que me contaras, Lori, algo sobre tu experiencia aprendiendo español. ¿Cómo crees que te ha cambiado o ha enriquecido tal vez tu vida el poder entender y hablar esta lengua? ¿Qué piensas? Antes de comenzar con español, fui muchas veces a Europa y porque hablo francés y alemán y conocía a muchos países en Europa muy bien, pero no conocí a los países que son los países vecinos. Hay todo México y América del Sur y no conocía a los países vecinos. Y yo soy de los Estados Unidos. Entonces, cuando conocí con español, es una lástima, pero muchas veces en los Estados Unidos la gente piensa que es muy peligroso en México. Que, bueno, para aprender español es mejor ir a España porque es más seguro. No es un país del tercer mundo. El año pasado, antes de ir a México, mi esposo dijo, no lo sé, México, seguridad, pero era muy seguro. Bueno, es con todos los ciudadanos y necesito tener cuidado, pero muy seguro y muy interesante. El país es nuestro vecino y Guatemala también y Argentina era una parte del mundo que no conocí, que no conocía. ¿Que no conocía? Que no conocía. Era muy interesante a conocer esta parte del mundo y la gente y los vecinos. Entonces, sí. ¿Crees que no hubieras conocido estos lugares si no hablaras español? creo que no en el mismo, no es el mismo cuando va a un país solamente como turista
puede ver cosas, pero una persona no puede entender la cultura y la historia, los chistes. Bueno, yo no puedo ahora entender todo. Puede ver las cosas de una manera diferente porque es una parte del cultura del país. Y una vez que he conocido a un país hispanohablante, para mí era, y hay otros países hispanohablantes, es similar, es diferente. No sé si como ustedes, si puedo ir a, ¿cuántos países hay que son hispanohablantes? 21. Sí, y creo que es una meta de ustedes de ver todos los 21 países hispanohablantes. Son muchos para mí, pero los 5 que he visitado son muy diferentes. Es interesante ver cómo el lenguaje es más o menos el mismo, pero los países entonces comparten una historia, más o menos, de una lengua, pero son países diferentes y muy interesantes. Sí. Es verdad, ¿no? Aprender una lengua te abre las puertas a muchas culturas y yo creo que el español especialmente, porque no muchas otras lenguas te dan esta posibilidad de poder ir a 21 otros países y utilizar esencialmente la misma lengua para comunicarte con todas estas personas. Qué bonito. Por ejemplo, en su trabajo, mi esposo trabaja con gente de México y tiene muchos más contacto y es mejor para él porque él puede comunicar un poco ahora en español y no siempre todo en inglés. ¿Por qué no a veces algunas palabras en español? Y ayuda mucho con la comunicación y con el trabajo de ver las cosas de los dos lados. Claro, sí, te ayuda a entender más a otras personas, ¿no? Cuando hablas su lengua también. Súper. Muchas gracias, Lori, por compartir con nosotros un poquito sobre ti, sobre tu historia aprendiendo español y sobre tus viajes. ¿Hay algo más que quisieras mencionar? Creo que no. ¿Cuándo es el próximo retiro de la Ciudad de México? ¿Existe? Sí. Apenas hace unos días no hemos publicado así en grande, pero lo mencionamos en el podcast. Tenemos fechas en nuestra página para el retiro de inmersión al español en la Ciudad de México. Es en abril del 2024. Entonces, si quieres ver las fechas, puedes ir a SpanishAndGo.com/immersion-retreats. Ahí están las fechas. Muchas gracias, Lori, por estar aquí conmigo hoy. Y a ustedes que nos escuchan, si quieren encontrar el podcast en el que yo y Jaime hablamos sobre viajes, el español, el mundo hispanohablante, pueden checar ahí Learn Spanish and Go o SpanishAndGo.com. Vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio y muchas gracias por escucharnos. Gracias, Lori. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast Yo Hablo Español. Recuerden que en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Adiós.